En ocasiones le pido a mi hijo o a alguno de mis hijos hacer cosas que yo sé que en sus propias fuerzas o por su propia capacidad no lo van a poder hacer. Sin embargo, les pido hacer ese tipo de cosas. Y ellos, porque quieren de alguna forma someterse en obediencia a la voluntad de su padre, intentan hacer esas cosas. Tal vez ellos ni siquiera han procesado que por sí solos no van a poder concluir o llevar a cabo con éxito la tarea. Sin embargo, ellos lo hacen. No sé si tiene que ver con el aspecto de que aún son niños. El más grande de mis hijos tiene 9 años. Entonces, ellos intentan hacer eso que yo les pido. Por darte un ejemplo, cuando vamos al súper, o cuando, ahorita que ya no van ellos con nosotros, de todos modos a veces les pedimos que nos ayuden a bajar las cosas del súper y son bolsas pesadas a veces. Entonces le pedimos a uno de ellos que la cargue la bolsa para meterla a la casa y sucede que obviamente en el primer intento se dan cuenta que no van a poder, pero sin embargo ahí estoy yo viendo nada más para ver qué van a hacer y al obviamente darme cuenta que no va a poder, yo rápidamente agarro la otra asa de esa bolsa de mandado y juntos llevamos la bolsa adentro de nuestra casa, de forma que la impresión desde la perspectiva de uno de mis hijos no es necesariamente que no pudieron cumplir con la tarea o tampoco se sintieron derrotados en querer cumplir la tarea, porque rápidamente estaba yo ahí y yo les pedí algo que yo sabía que ellos iban a poder hacer con mi ayuda, de alguna forma que terminaron siendo exitosos en esa tarea. Otro ejemplo que te puedo dar es cuando le pido a mi hijo que me ayude a lavar la moto que me traslada en la ciudad. Y es una moto grande, es una moto que es bien difícil de lavar porque tiene huecos y orificios ahí bien raros que tienes que ser muy minucioso para lavarla. Y yo sé que si yo le asigno la tarea, él va a decir que sí, siempre me dice que sí, sobre todo porque le encanta mojarse. Pero yo sé que si lo dejo solo haciendo esa tarea, él no va a satisfacer mi estándar de limpieza de esa moto. De forma que aunque le pido que lave mi moto, yo en realidad soy el que estoy ahí metiendo el trapo en los lugares difíciles, en los lugares de donde necesitan limpieza. De forma que al final la moto queda según mi estándar de limpieza y al mismo tiempo él se siente parte de esa tarea que juntos hicimos. Él nunca me dijo, no papá, no voy a poder. Él nunca se subestimó en la tarea. Sin embargo, quiso complacer la voluntad de su padre en obedecer esa tarea y al final, desde su perspectiva, él fue exitoso en el cumplimiento de esa tarea. Y así es como sucede, así es como pasa muchas de las veces. Yo les pido a mis hijos hacer cosas que yo sé que en sus propias fuerzas, según sus propias habilidades, no las van a poder lograr. Pero sin embargo se las pido porque quiero que las hagan. En verdad quiero que sean parte de esa tarea. Quiero ser yo el sustentador, el que va a proveer las capacidades del momento para que ellos lleven a cabo su tarea. La carta de Judas, iglesia, es una carta con instrucciones muy similares al ejemplo que te estoy dando con mis hijos. Instrucciones que si fuesen nuestras propias fuerzas, fallaríamos en el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De algo que ya hemos venido viendo a lo largo de la carta. De una instrucción que inicia en versículo 3 de el contender ardientemente por la fe, como lo vimos la semana pasada. Sería una labor titánica e imposible. Pero gracias a Dios que Judas nos deja bien claro cómo es que la obediencia a ese llamado está garantizada. No porque dependa de nosotros, sino porque Dios promete ayudarnos en esa labor para que cumplamos esa labor. No en nuestras propias fuerzas, ¿por qué? Porque no podríamos lograrla, sino en el poder del Dios que nos pide esa tarea. El título, iglesia, de mi mensaje esta mañana es este: garantizado. Los guardados para Jesucristo contenderán. Garantizado. En el versículo, iglesia, en el versículo de la carta, en donde le pide Judas a su audiencia
que contiendan. Más adelante, en el versículo 4, dice esto. En el versículo 1, dice, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Y después en el versículo 24, que es el versículo que vamos a estudiar hoy, se despide con una doxología expresando una adoración para Dios, en donde se nos trae nuevamente a la atención la idea de ser guardados sin caída. Es esa misma idea de ser guardados en Jesucristo, pero en el 24 dice ser guardados sin caída. ¿Por qué? Por medio del poder de Dios. Nos dice esto, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, versículo 24. De forma que podemos ver que es debido a nuestra identidad como amados, guardados en Jesucristo, que Dios actuará su poder para guardarnos sin caída, para que podamos obedecer una tarea que sería imposible si Dios no nos estuviera guardando en Jesús. De forma que esta tarea imposible de contender ardientemente por la fe, puede ser posible porque Dios nos sostendrá en esa tarea. Él garantiza el éxito de esa labor si en verdad hemos sido guardados para Jesucristo. Versículo 24 y 25 de Judas, iglesia, aparte de ser una doxología donde Judas entra en un trance de adoración a Dios, también son la base que nos garantiza el éxito de la obediencia a la instrucción de contender que Judas nos ha dado. Versículo 24 y 25, iglesia, nos muestra lo que garantiza la obediencia a la contienda por la fe, si es verdad que eres un amado del Padre en los cielos. Ese es vamos a ver dos énfasis en el sermón. ¿Qué es lo que garantiza la obediencia a la contienda si es que yo estoy en la fe? ¿Qué lo garantiza? El primero de ellos es que Dios nos sostendrá y calificará ante su presencia. Eso es lo que dice el texto. Acompáñame nuevamente a leer el versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Aquí ya no se trata de la instrucción que Judas te está dando a ti, ya no se trata de tu responsabilidad humana de cumplir con la tarea. Sí, ya se nos dio, Dios tiene una expectativa de nosotros, de la misma forma que yo tenía una expectativa de uno de mis hijos al darles una tarea imposible de cumplir en sus propias fuerzas. De esa misma forma, Judas nos lo presentó en los versículos pasados, pero ya ahorita tú ya estás fuera del mapa, tú ya no se trata de ti, bueno, nunca se trató de ti, pero ahorita lo que Judas quiere dejar bien en claro es la fuerza detrás del cómo es que vas a llevar a cabo esa tarea. Y dice, y aquel, ¿de quién está hablando? De Dios, ¿de quién más? Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es el Todopoderoso? Dios es poderoso. Él es el único que puede guardarnos con un éxito total, con una garantía total de que no vamos a caer. Sí, tal vez vamos a tropezar. Y muchas de las veces por culpa del pecado de otros, muchas de las veces por culpa de nuestro pecado, pero nunca vamos a caer. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guarda. Él es el poderoso. Se trata de su poder y no de mis fuerzas. Se trata de sus capacidades y no de las mías. Él es el que nos sostiene, iglesia. ¿Por qué? Porque tiene propósitos eternos. ¿Cuál es uno de esos propósitos? Presentarnos sin mancha en su presencia, en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Cuál es? Hasta parece que hay una redundancia ahí de palabras. Presencia de su gloria. Ya estar en la presencia de Dios es estar en su gloria. Sin embargo, no quiere que nos enfoquemos en esa idea y que no escapemos nada de lo que significa estar en la presencia de Dios, es estar en la gloria misma. Pero me gusta cómo termina la parte final, con gran alegría. O sea, no nada más Dios lo hace así como que, bueno, pues es que porque lo tengo que hacer, es que les di una tarea difícil de cumplir y ni modo, ahora me toca ayudarles porque yo sé que solos no van a poder. Ese no es nuestro Dios. Él no nos da una tarea nada más así como para ponernos cargas por ponernos cargas.
No nada más nos da una tarea así como para decir, bueno, para que después al final pues yo lo tenga que hacer. No, Dios es un Dios de gozo, es un Dios alegre, wow, o sea, alegría. Ahí está la palabra, Él lo hace con gran alegría. Tenemos ese tipo de Dios. Y me encanta que esté en esta carta, esta palabra. ¿Por qué? Porque antes pareciera que es todo, pues sí, oposición, es tener que contender, es tener que estar alertas, es tener que estar lidiando con los infiltrados, con aquellos que se dejan llevar por sus pasiones de la carne. Y Dios nos dice, tú tienes que contender ardientemente por la fe. Y ya nos dijo cómo la semana pasada lo vimos. Y cómo es que es en el poder del Espíritu Santo. Y después Él nos dice que Él es el que nos guarda con su poder y que lo hace con gran alegría. O sea que para Dios la contienda que nos está pidiendo no es una contienda que nos debería de traer tristeza, porque a Él no le trae tristeza guardarnos con su poder. ¿Por qué nosotros deberíamos entristecernos en tener que contender ardientemente por nuestra fe? Sería inconsistente con el carácter del Dios mismo que nos pide esa labor. Porque Él no lo hace así. Él nos guarda con el propósito de presentarnos sin mancha, de forma que Él nos califica ante su presencia, por medio del Evangelio que nos salvó, por medio de la gracia que hemos recibido, por medio de esa fe por la que ahora Él nos pide contender. ¿Y cómo lo hace? Con gran alegría. Él es el que lo hace, Dios lo hace. A Dios le place hacerlo y es con gran alegría, iglesia. ¿Te alegra eso? A mí me alegra, a mí me anima. Dios quiere que contienda, Él es el que me va a dar las fuerzas, Él es el que me va a guardar, es en su poder, no en el mío. La tarea, va a haber un éxito de la garantía de que la voy a poder cumplir. ¿Por qué? Porque Él es el que va a estar detrás, sosteniéndome en todo lo que yo tengo que hacer. En todo lo que yo tengo que hacer según lo que ya vimos la semana pasada. Según mi parte en medio de esta labor. Tengo que ser misericordioso, ¿recuerdas? Y va a ser difícil, pero yo lo tengo que hacer con gran alegría. De la misma forma que Él lo está haciendo en mí. Yo tengo que estar buscando entregar misericordia con gran alegría. Yo tengo que conservarme en el amor con mis hermanos en Cristo. ¿Cómo? Con gran alegría. ¿Por qué? Porque mi Dios así lo hace. Él así lo está haciendo conmigo por medio de su influencia, de su poder, de su Santo Espíritu. Yo no puedo hacer menos que lo que Dios ya está haciendo y modelando para mí. Hacerlo con gran alegría. Tengo que estar orando los unos por los otros, lo vimos la semana pasada, animándonos en nuestra santísima fe, ¿recuerdas? Edificándonos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Con gran alegría. Que sea un gozo la idea de hacerlo, que no sea un pesar, que no sea por obligación, que no sea porque es lo que el cristiano tiene que hacer, que no sea porque pues ya me tocó estar en la reunión de oración, ni modo, me toca orar por mis hermanos. No, la actitud tiene que cambiar. Porque Dios nos modela una actitud distinta en medio de la forma en la que tenemos que contender ardientemente por la fe. Hacerlo con gran alegría. ¿Por qué? Porque Él es el que nos sostendrá. ¿Por qué? Porque por el gozo de saber que Él nos califica en su presencia, de que Él nos está conformando a la imagen de su Hijo, para la gloria de su nombre, para estar en su gloria. Amén, iglesia. Ese es el primer énfasis del sermón. Eso es lo que garantiza que tú y yo vamos a contender ardientemente por la fe. No es en tus fuerzas. Si habías estado dudando, la idea de contender, la idea de ser tú uno que se sume a esta causa, de presentar un frente común junto con aquellos que han sido llamados, amados, guardados para Jesucristo, ahora ya sabes que no es en tus fuerzas. Entonces ya no dudes más en unirte a esta labor, en querer obedecer la comisión de contender.
No es en tus fuerzas. Eso debería de liberarte, eso debería de traerte descanso. Decir, Dios, si yo soy un amado, llamado, guardado para Jesucristo, yo sé que no es en mis fuerzas, pero no me quites mi responsabilidad humana. Tú me estás llamando a hacerlo, a contender. De la misma forma que yo no le quito ninguna responsabilidad a mis hijos cuando les pido una labor que yo sé que en sus propias fuerzas no podrían hacerlo. Es un conjunto, así es como funciona. Eso es parte de las cosas profundas de entender a Dios, que a veces son más un misterio. ¿Cómo es que Él me está pidiendo hacerlo? Él no está diciendo que Él lo va a hacer, que yo contienda ardientemente por la fe, pero también después me dice que Él es el que va a vertir, el que va a infundir el poder para que yo no caiga y cumpla con esa labor. Porque el poder está en Él y no en mí. Y por eso yo tengo que vivir en dependencia a Él. Y no creer que me lo pide porque yo soy capaz. Dios no nos pide cosas porque seamos capaces. Y quiero que quede bien en claro. Ningún estatuto, ningún mandamiento de su palabra, ningún principio que hay que cumplir en la vida cristiana, Él nos lo pide porque seamos capaces en nuestras propias fuerzas. Siempre es porque Él va a estar ahí como un padre que está al lado de sus hijos cuando les pide hacer algo que es imposible de cumplir en sus fuerzas. Ese es el primer énfasis, iglesia. El segundo énfasis lo encontramos en versículo 25. Dice, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. Iglesia, ¿por qué es una garantía? ¿Qué garantiza que tú y yo vamos a contender ardientemente por la fe? El segundo versículo 25, también nos deja ver. Otra vez se trata de Dios, el único Dios, ¿quién? Nuestro Salvador. Que la salvación se trata de Dios y de su gloria, iglesia. Ese es el segundo énfasis del sermón. Tú no estás dentro del reino, tú no eres un hijo del Espíritu Santo, tú no eres alguien que está caminando en la fe por tus propias fuerzas. Fue Dios el que te reveló esas cosas. Tú en tus propias capacidades era imposible que pudieras venir al conocimiento de la verdad. Fue Dios el que te abrió el entendimiento, fue el Dios el que iluminó el bombillo. La salvación es del Señor, dice la palabra de Dios. Entonces, si aquel que me salvó para buenas obras, y dentro de esas buenas obras, una de ellas es contender ardientemente por la fe, y esas obras en Efesios 2:10 dice que Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Tú crees que Él no te va a dar la capacidad, la habilidad espiritual para que tú ejecutes esa tarea? Claro. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. La salvación la inició Él. Él inició la buena obra. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El único Dios nuestro Salvador, dice el texto. La identidad es esa, la de que Él es mi Salvador. Y como tal, yo me voy a manejar ahora en esos términos, bajo ese umbral. Como la de un hijo del reino, como la de alguien que ya ha sido salvo de la ira. Dice, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Todos sabemos eso. Pero Judas lo quiere enfatizar al final de su carta. Esa salvación no vino así como por arte de magia. Tuvo que haber algo que tuvo que pasar para que tú recibieras esa salvación. Y es la fe de la que ya habla al principio, por la cual tenemos que contender, que viene por medio de creer en un evangelio, en un mensaje de salvación, en una persona, por medio de Jesucristo nuestro Señor. El Padre, iglesia, una de las misiones más grandes del Padre es la de la exaltación del Hijo. La de guardar a aquellos a los que le ha dado al Hijo, porque Él es el más poderoso, dice en Juan 10. Él es el más poderoso y ¿quién puede arrebatarnos de su mano? Se trata de Él. Y nada es porque la salvación se trata de Él. Cualquier tarea que sea resultado o cualquier instrucción que sea resultado de esa salvación que nos ha sido otorgada, que también lo vimos al inicio, esa común salvación de la que habla Judas, que nos ha sido otorgada, entregada, dice, a los santos.
Se trata de Él. Y por eso es que vamos a poder lograr esa labor en obediencia, en sumisión, con contentamiento, con alegría. La misma alegría que le provocó a Dios entregarnos vida en su Hijo, en Jesucristo nuestro Señor. Se trata de Él y de su gloria. Lo dice en la siguiente parte del versículo: sea la gloria, majestad, dominio y autoridad. Últimamente, iglesia, cuando yo le pido a mi hijo una labor como la de lavar mi moto, es porque hay un interés en mi persona. Él ni siquiera se sube a la moto. No lo puedo subir a la moto, está prohibido según el reglamento de tránsito. El interés es para mí y créeme que Él va a cumplir esa labor, porque últimamente el más interesado soy yo. Simplemente a Él lo quiero hacer partícipe del gozo que me trae tener una moto limpia. Pues a Dios le trae un gozo la salvación de las almas. Y Él te quiere hacer partícipe de ellas. Y nos ha hecho partícipes de ellas. Y por eso nos ha dado la gran comisión. Y parte del cumplimiento de la gran comisión no nada más es compartir, sino también defender, contender, guardar, proteger algo que nos ha sido dado, que es precioso. Porque todo se trata de Él. Porque al final de los días, el que va a estar sentado en el trono es Él. Y los que van a estar alrededor de Él adorándole, de toda tribu, lengua y nación, vamos a ser nosotros, sí. Nos vamos a sentir parte del éxito de su comisión, de su misión, de su labor, de la gloria que le pertenece a Él. Últimamente va a ser para gloria del Padre. Y por eso es que va a haber éxito en las tareas que Él nos pida. ¿Por qué no nos va a pedir una tarea en la que vamos a fallar? Es incongruente con su carácter, es incongruente con el carácter de un Dios santo, amoroso, protector. Eso garantiza el cumplimiento de que tú y yo contendamos por la fe, iglesia. En todas las capacidades que tenemos que contender, que ya aprendimos en la carta. No una más que la otra, no una menos que la otra. Todas debemos estar buscar un balance sano para vivirlo. Para Él sea la gloria, la majestad, dominio y autoridad. Se trata de Él, dice Judas. Y por eso es lo que garantiza el éxito de la tarea. Porque como se trata de Él, Él va a estar ahí. Dios va a estar ahí. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar lavando la moto para que se te caiga encima. No, Dios no te va a pedir que levantes algo para que después te lastimes la espalda. No, Él va a estar ahí. Él quiere cosas para bien, para ti. Sí es para su gloria, pero eso no lo limita de querer bendecir a su pueblo. Él te ama, Él quiere cosas buenas para ti. Y a veces son cosas que suenan difíciles de hacer, pero te las pide hacer porque en eso también te está amando. Dios a veces no necesariamente te pide cosas difíciles o no necesariamente te está conformando en medio de una aflicción o en medio de la corrección, que a veces también lo hace así. A veces también es en medio de pedirte alguna tarea difícil de cumplir. También te está amando en ese proceso, te está conformando, te está ayudando a crecer en dependencia a Él. Y eso es lo que garantiza. Dice: antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. El que siempre ha sido, el que es, el que será, el que no tiene inicio ni fin, el alfa y el omega. Ese es el que te está pidiendo esa labor. Es en el poder de ese, que no necesita ser creado, sino que crea las cosas, porque Él es Dios. No necesita un inicio ni un fin. En Él está el poder. En Él está la soberanía, en Él está la autoridad, el dominio de lo creado. Dios tiene dominio de todo lo creado. No va a tener dominio de tu persona, no va a tener dominio de tus circunstancias, no va a tener dominio de los contextos en los que Él te está pidiendo que cumplas una tarea, una instrucción. Él lo tiene. Él tiene la autoridad. Se trata de Él. Entonces, por eso es que vamos a cumplir esa labor, iglesia, porque se trata de Él y no de nosotros. De forma que solo los que han sido llamados, amados
y guardados para Jesucristo van a querer con alegría formar parte de querer cumplir esta instrucción. Pero si después de todo lo que ya hemos visto, aún después de las palabras de ánimo que Judas nos da en esta doxología, todavía no te sientes convencido de querer ser parte de ese grupo que quiere contender ardientemente por la fe dentro del contexto de iglesia local, que se extienda a los confines de la tierra, entonces tal vez tu problema es que no has sido llamado, no se te ha revelado el amor redentor, la gracia, la fe misma. Y entonces lo que tú necesitas es esa salvación de la que el versículo 25 habla. La salvación que viene por medio de Jesucristo. Tú lo que necesitas es ser salvo por medio de la fe, por gracia por medio de la fe. Y es solamente cuando tú eres salvo que entonces vas a querer vivir esta tarea, vas a querer cumplir esta labor, lo vas a querer hacer con alegría. Todos necesitamos salvación. Todos. Tú y yo necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque hemos caído de la gloria de Dios. Esta gloria de la que nos está hablando el pasaje del versículo 25, esa gloria, hemos sido desechados de estar en esa presencia de esa gloria. Hemos caído de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos pecado, hemos pecado en contra de un Dios que es santo, que es amoroso, que tiene todo dominio y que nosotros no nos sujetamos a su dominio, que tiene toda autoridad y que nosotros instituimos nuestra propia autoridad, donde nosotros decidimos ser el rey, el que se sienta en el trono, el que juzga, el que dicta sus pasos, sus caminos. Hemos ofendido la majestad, la santidad de Dios. Y por eso merecemos la muerte, merecemos separación eterna, merecemos el juicio divino, merecemos la destrucción y la ira divina. Eso es lo que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Cual sea que sea tu pecado, cual sea que tú quieras justificar que no es tan malo porque no daña a los demás, pero que desde la perspectiva de Dios es pecado porque contradice su santidad, contradice su persona y sus atributos. Eso que tú haces, que es oculto tal vez, eso que tú apruebas, que es vano y mundano, eso que tú buscas, que es horizontal y no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Por eso estamos separados, por eso necesitas la salvación eterna, por eso Cristo vino a morir. Él vino a morir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, ni podremos vivir. Escucha, Dios no nos dio su ley para que llegáramos a pensar que podemos cumplir aunque sea un mandamiento de esa ley. Es triste cuando escucho gente que piensa que puede guardar el sábado o que puede amar a su prójimo como a sí mismo o que puede cumplir cualquiera de los mandamientos de la ley. Es triste cuando escucho eso. Significa que necesitan la salvación. Porque la ley no se nos dio para que nos sintiéramos justos, sino para que corriéramos al justo. Para que nos diéramos cuenta de que no había justicia ni fuerzas en nuestros propios miembros, que necesitábamos membresía por medio de la fe en Cristo. Solamente por medio de su sacrificio perfecto en la cruz, de aquel que vivió la vida perfecta, que sí cumplió la ley, que Él nunca se rebeló en contra de la autoridad de su Padre, siempre se sometió a la voluntad de Él, siempre adoró a Dios en espíritu y verdad, pero murió en una cruz, porque tú y yo éramos incapaces de complacer a Dios con nuestras propias fuerzas, y lo hizo por nosotros, lo hizo por amor, y Él nos está llamando a venir a la reconciliación con el Padre en los cielos, a venir a la restauración de la presencia de la majestad en las alturas, para poder contemplar la gloria de Dios a través del rostro de Jesucristo. Él nos pide humillarnos a ese nivel, reconocer que sin Él estamos muertos, sin Él no tenemos chance, sin Él no tenemos ninguna esperanza, pero en Él tenemos perdón de pecados, vida eterna, reconciliación con Dios, resurrección, porque Él resucitó al tercer día. Después de que lo mataron en esa cruz, Él resucitó.
victorioso sobre la muerte, victorioso trayendo fuerza en el poder del Espíritu Santo, poder para romper la fortaleza del pecado que tenía esclavos y cautivos a los pecadores como tú y yo. Y en ese mismo poder ahora nos da victoria para vencer el pecado, para vivir en el Espíritu y no en la carne, para poder obedecer su voluntad, para quererla obedecer, para hacerlo con alegría. Solo eso sucede si la salvación ha llegado a tu vida, si el Espíritu de Dios está obrando en ti, está morando en ti, si el Espíritu de Dios ha avivado tu corazón para que ahora puedas vivir para Jesús. La salvación es esa, creer en ese mensaje, es por fe. La fe por la que nos pide contender Judas. Es un mensaje de amor, es un mensaje sencillo que hay que creer. Y que lo recibimos en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete es el llamado de Cristo. Arrepiéntete fue el llamado de la predicación de la iglesia primitiva. Todos los apóstoles hacían eco a esas palabras de Jesús. Arrepiéntete, el reino de Dios se ha acercado. Cree en el Hijo, en el que da vida eterna, el que trae reconciliación con Dios, el que restaura la maldición, el que revierte la maldición, el que restaura lo que se había caído. Ven a Él, ven a Jesús esta mañana, para que seas un llamado que ahora es amado porque respondes en obediencia al Evangelio y ahora puedas ser guardado en Jesucristo, porque Él llevó la ira de los que han puesto su fe en Dios, en Él, en el Hijo, en su obra redentora en la cruz. Pero la ira sigue encima, está por caer, un día será derramada y va a ser derramada sobre todo aquel que no confió en Jesús para salvación, para perdón, para reconciliación y que no vivió una vida que refleja ese carácter. Porque Dios nos ha dado todo para comenzar a reflejar ese carácter. Yo no puedo decir que he creído que Jesús es mi Señor y mi Salvador si yo no vivo esa realidad, si yo no veo evidencias del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu en mi conversión. Porque tiene que haber evidencias. La palabra es clara. Aquellos que son reconciliados, que en verdad el Espíritu Santo que salva ha sellado nuestros corazones para reconciliarnos con Dios, para que podamos ejercer fe y arrepentimiento ante Dios. Ese Espíritu, dice la palabra, que va a dar mucho fruto en nuestras vidas. Mucho fruto. ¿Cómo definimos eso? Simplemente con ver fruto en la vida de la persona. Si no hay fruto en tu vida, no eres salvo. Si no hay pasión por Cristo, por su Evangelio, por extender las buenas nuevas, por unirte a una iglesia local, por comprometerte, por vivir el contender ardientemente por la fe en el contexto de iglesia local, también tú necesitas salvación. Necesitas venir en verdad al llamado de arrepentimiento y fe. ¿Para qué? Para que Dios te derrame de su amor en la humillación en la que te va a encontrar, si en verdad has venido en humillación, y te guarde para Jesucristo y te conserve así hasta aquel día en el que va a regresar a juzgar a vivos y muertos y a derramar la ira que les corresponde a los que no se refugiaron en Jesús. Ese es el llamado de Judas y de todas las cartas del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento. Un llamado al arrepentimiento y a la confianza en Dios, a la fe en Él, a la reconciliación en sus términos, por medio de la fe. Así que, ¿qué estás esperando esta mañana? Si aún no le conoces, ¿qué estás esperando para venir a Él? Antes de que acabe el año, ya va a acabar el año. No te deseo un feliz año nuevo si no has conocido la verdad. Porque tu año siguiente va a ser igual de vano y de hueco y de sin esperanza y de para tus propios propósitos y deleites. Solo te deseo un año nuevo, un feliz año nuevo, si has encontrado la reconciliación y la paz en Dios. El Dios que al inicio de esta carta nos dice eso, que Él quiere misericordia, paz y amor que nos sean multiplicados. Esos son mis anhelos de mi persona, de la carta de Judas, de Dios mismo en los cielos, hacia tu persona si aún no le conoces. Que tengas misericordia,
que tengas paz y reconciliación con Dios y que el amor que viene por medio de la fe en Cristo Jesús sean multiplicados en tu vida. Eso es lo que Judas quiere, eso es lo que la carta de Judas quiere, es lo que Dios quiere en toda su palabra, y eso es lo que yo te estoy animando a venir esta mañana, el arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Jesucristo para salvación y humíllate poniendo toda tu esperanza en el Evangelio de Cristo en esa cruz. El tipo de contienda que aprendimos la semana pasada, a la cual somos llamados, y es que somos hijos de Dios por la fe, es una contienda que está totalmente fuera de nuestras posibilidades. La única esperanza que tenemos de ser obedientes a esta labor es si Dios inició la buena obra en nuestras vidas, la cual perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, ¿eres llamado? ¿Eres amado? ¿Eres guardado por Dios? Entonces tu llamado es a contender ardientemente por la fe. No tienes excusa para no hacerlo, porque Dios es quien obra el querer como el hacer por su buena voluntad en la vida de los que le pertenecen a Él. Dices que eres un llamado, pero nunca debemos contender ni tienes planeado hacerlo. Entonces Judas te invita a examinar tu identidad. Ya que como vimos el día de hoy, un llamado es un amado guardado por Dios para contender para gloria de su nombre. Así es que vamos a orar, iglesia, para que este año nuevo que inicia en unos días más y los años que nos resten por vivir en esta tierra, seamos juntos como iglesia local un frente común, una fortaleza que vive lo que cree y que contiende ardientemente por la fe para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque contender ardientemente por la fe es una tarea titánica. Pero gracias, Padre, porque es una tarea que no hay que llevar la carga en nuestras fuerzas, porque se trata de ti. Y tú garantizas el cumplimiento de esa tarea para aquellos que han sido llamados, amados, guardados en Jesucristo. Padre, no dejes a nadie de los que se dicen llamados, amados, con la excusa de pensar que no tienen su parte en el cumplimiento de esta labor, que no tienen su parte en colaborar junto con la iglesia local, en contender ardientemente por la fe. Señor, si hay alguien que vive engañado de pensar que así es, y si es un hijo tuyo, corrígelo, Señor. Corrígelo con tu palabra, en el poder de tu Espíritu, y convéncelo de las cosas en las que tiene que crecer su entendimiento y la aplicación correcta de tu palabra. Padre, pero también te pido por aquellos que no contienden porque no son, porque tal vez son como esos infiltrados de los que hemos estado hablando en la carta de Judas, aquellos que son guiados no por el Espíritu sino por sus pasiones de la carne, aquellos que tal vez son simplemente unos buenos religiosos que tarde o temprano serán desenmascarados, aquellos que viven la tradición cristiana pero no el cristianismo bíblico guiado por el Espíritu y centrado en tu palabra. Padre, yo te ruego que avives los corazones y que la contienda sea algo que todos queramos hacer y que aquellos que no lo quieran hacer encuentren la razón correcta por la cual no lo están queriendo hacer. Porque te glorifica, Señor, porque se trata de ti, porque tú ya nos has dado todo para la vida y la piedad. Y eso incluye el contender ardientemente por la fe. ¿Que es difícil? Sí. ¿Es imposible? Claro que lo es. Pero en tus fuerzas, Señor, en tu poder, en dependencia a ti, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.